Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 10 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema Jesús escoge a los 12 apóstoles. Y dice la palabra de Dios que Jesús llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar demonios y para curar a los enfermos. Y les dijo: vayan casa por casa a enseñar la palabra de mi Padre. Pero no vayan a las regiones de los pueblos paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a visitar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y díganle que el reino de Dios se ha acercado. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque los pueblos paganos y los pueblos de Samaria de aquel entonces creían en otros dioses que no era el Dios verdadero del pueblo de Israel. Y por esta razón fue que Jesús les dijo a sus discípulos que no visitaran esos pueblos, porque la gente de su pueblo no iban a recibir el mensaje de salvación que le llevaran los discípulos. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos que le dijeran a las ovejas perdidas del pueblo de Israel que el reino de Dios se ha acercado, se refería a él mismo, porque en esta tierra Jesucristo representa el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue Jesús hablándoles a sus discípulos y les dijo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los leprosos y expulsen a los demonios. Y luego le dijo: recuerden que lo que ustedes gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús les dijo a sus discípulos es que nunca se debe cobrar por enseñar la palabra de Dios, porque si cobramos, caemos en pecados, y al caer en pecados no tendríamos la oportunidad de volver al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y siguió Jesús hablándoles a sus discípulos y les dijo: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de un mundo que está lleno de lobos. Sean astutos como la serpiente y manso como la paloma. Así es, hermanos y hermanas. Estamos viviendo en un mundo tan complejo que si el cristiano se descuida, la maldad de este mundo lo saca del camino de la salvación que es Jesucristo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: va a llegar el momento en que los hermanos entregarán a muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos. Y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Y así es, hermanos y hermanas. Ese momento ha llegado. Hoy día los hermanos matan a sus hermanos y los hijos matan a los padres. Esta profecía que Dios anunció a través de su Hijo hecho hombre hace aproximadamente 2000 años se ha cumplido. Y así como se ha cumplido esta profecía, se cumple toda la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: no le tengan miedo a la gente, porque en este mundo no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. No le tengan miedo a los que pueden darle muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Ténganle miedo más bien a aquel que le puede dar muerte
y destruirlo para siempre en el infierno. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el único que puede destruirnos para siempre en el infierno es Satanás. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros debemos de vivir permanentemente llenos del Espíritu Santo para que podamos rechazar las tentaciones satánicas. Y recibimos el Espíritu Santo cuando nos limpiamos de pecados. Y para limpiarnos de pecados debemos aplicar la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y le dijo: si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor delante de mi Padre que está en el cielo. Pero si me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de Dios. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. Porque en este mundo solamente se declaran a favor de Jesucristo los hombres y las mujeres que están aplicando su palabra. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y le dijo: no crean que yo he venido a este mundo a traer la paz. No he venido a eso, he venido a traer lucha. Y así es, hermanos y hermanas. Y le vamos a poner un ejemplo sencillo. Si hay una pareja de esposos y uno de ellos se acerca a Dios a través de la aplicación de su palabra y el otro no, van a tener problemas. Van a vivir en lucha permanente, como dice la palabra de Dios. Lo recomendable, hermanos y hermanas, es que los dos se acerquen a Dios a través de la aplicación de su palabra. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y le dijo: el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me envió. Así es, hermanos y hermanas. Cuando nosotros recibimos a una persona que nos trae el mensaje de salvación, esto es la palabra de Dios, estamos recibiendo a Jesucristo. Y al recibir a Jesucristo, estamos recibiendo a Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Nunca rechacen a las personas que le llevan la palabra de Dios. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 10 del Santo Evangelio según Mateo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.